Llamada 4. Preguntas y respuestas. Segunda parte. Primera pregunta. ¿Quiénes son los de la Odisea? ¿O laodicenses? Al escuchar ustedes las respuestas, yo quiero que ustedes consideren que nosotros también, una vez estábamos en el lugar donde están ellos, que nosotros también éramos laodicenses típicos, y que lo que ellos están haciendo hoy, nosotros también lo hacíamos. Nosotros también tal vez poníamos en tela de juicio todo aquello en lo que no teníamos parte, actuando y hablando en la misma manera como ellos. Qué cosa terrible e indecorosa es para un cristiano no creer aún los dichos de nuestro Señor a los laodicenses, pero nosotros también pensábamos que no teníamos necesidad de nada, pero que todos los demás sí tenían necesidad de nosotros. Ustedes saben que no éramos de mente abierta entonces, como lo somos ahora. Y cuando, para algunos, nuestras doctrinas eran puestas en duda, nosotros también, como nuestros hermanos, no prestábamos oídos a lo que nos decían en manera equitativa, honesta e imparcial. Cuando estábamos en el lugar de ellos, nosotros también en nuestra tibieza, defendíamos con celo toda doctrina, aunque algunas veces no estábamos seguros de ellas. Esto hacíamos solo porque las doctrinas que se nos habían enseñado por nuestros hermanos ministros, presumidamente nosotros creíamos correctas. Y así, nosotros también, ciegos como ellos, creíamos el 100% todo aquello que la Iglesia enseñaba, sin considerar que mucho habían venido de hombres sin inspiración. Inspirados o sin inspiración, no veíamos la diferencia como ellos tampoco ven la diferencia hoy. Nosotros también estábamos en una terrible y triste decepción, y lado a lado con ellos, no sabíamos, no creíamos que éramos cuitados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, aunque el Señor mismo lo dijo. En Apocalipsis 3:14 al 18. Continuábamos pensando de la misma manera hasta que el rollo se desenrolló. Entonces fueron abiertos nuestros ojos y las doctrinas e interpretaciones que no vinieron por medio de la inspiración reconocimos claramente que solo eran invenciones de hombres. Tampoco vimos de antemano que el sábado y la Iglesia Adventista del Séptimo Día habían sido convertidas en instituciones para levantar blancos y vender literatura, lo cual deshonra a Dios, robando al pueblo para sustentar y vestir a aquellos que tienen a toda la Iglesia bajo tan terrible engaño laodicense. Y así, viéndolo desde este punto, nosotros no hemos estado en mejor condición que los mejores de la Odisea. Lo que hace la diferencia entre nosotros y ellos es que la luz ha iluminado nuestra senda, mientras que a ellos todavía no les ha llegado. El crédito, pues, por el avance que hemos hecho en este esfuerzo de reavivamiento y reforma, es de Dios y no nuestro. Segunda pregunta. ¿Quién es el rey del norte y el rey del sur? Para responder, vayamos al capítulo 11 de Daniel para identificar al rey del norte y al rey del sur, y la pregunta sería, ¿quiénes son el rey del norte y el rey del sur en nuestros días? Como es nuestro deber de santificar al Señor nuestro Dios en nuestros corazones y estar listos para dar la respuesta correcta en el tiempo adecuado a todo hombre que pregunta por la razón de la esperanza que está en nosotros. Leamos Daniel 11:40 al 43. En Daniel 11:40 al 43 que dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte y se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. La disputa traída a la vista en estos versículos que ocurre entre estos reyes no es disputa antes del tiempo del fin, o durante el tiempo del fin, sino al tiempo del fin. Nótese que el rey del sur es el que empuja al rey del norte, y que el del norte es el que gana la guerra, y que toma del rey del sur la tierra deseable, Palestina, y además a Egipto y otras tierras también que no son mencionadas por nombre. Estos puntos, como ya veremos, son suficientes para perfectamente identificar a ambos reyes, la guerra y el tiempo del conflicto. Como la guerra ha de comenzar al tiempo del fin, y como el rey del sur es el derrotado, y los países que han sido conquistados, por lo tanto, deben de ser gobernados por el rey del norte durante el tiempo del fin.
Por un estudio con más detalle del capítulo 11 de Daniel, léase el tratado número 12 titulado El mundo ayer, hoy y mañana, páginas 57 al 91. Desde que los que han hecho estas preguntas están de acuerdo que estamos viviendo en el tiempo del fin, no necesitamos decir más concerniente a esa fase de este tema, pero nosotros necesitamos que nos digan qué poder, en este particular tiempo, en el tiempo del fin, ha agregado la tierra deseable, Palestina, Egipto y otros países a su imperio. La respuesta es la Gran Bretaña, quien fue quien quitó de Turquía todas estas tierras y que virtualmente las ha tenido bajo su dominio. Claro, pues, que durante el tiempo del fin la Gran Bretaña es el rey del norte y Turquía el rey del sur. Y con derecho también porque el maometismo originó al sur del Mediterráneo e inundó las tierras del norte hasta el tiempo del fin. Y entonces todo comenzó a cambiar y el imperio turco comenzó a decaer y Bretaña comenzó a engrandecerse. Desde que no hay modo que nadie evite la verdad sobre este asunto, no hay necesidad de discutirlo más. Para más detalles sobre este asunto léase tratado número 12, titulado El mundo ayer, hoy y mañana. No espere mucho de los laodicenses, porque se sabe que es duro para ellos aceptar la verdad, como lo era para los más de nosotros cuando estábamos en su lugar. ¿Por qué? Porque para los humanos es duro decir estamos equivocados. Solo unos cuantos pueden hacer a un lado el orgullo de opinión y admitir sus errores. Esta es la mera razón que verdad nuevamente revelada nunca es popular. Cuando nos vino la verdad para hoy la creímos, no porque otros la creyeron, sino porque nosotros mismos vimos que era verdad. Así, pues, continuemos, pero seamos pacientes, tolerantes y caritativos con todos. Tercera pregunta. ¿Está la Segunda Guerra Mundial en la profecía de Daniel 11:44 al 45? Leamos lo que la palabra de Dios dice ahí. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. En esta particular guerra el rey del norte sale a destruir a muchos porque malas nuevas del oriente y del norte llegan a sus oídos. El rey del sur, por lo tanto, no está envuelto en esto. Desde que Hitler y Rusia, los poderes del norte, comenzaron la Segunda Guerra en Polonia, entonces Japón, el poder del oriente, se unió, y desde que Turquía el rey del sur se mantuvo aparte de ese conflicto. Esto hace evidente que la guerra del versículo 44 es la Segunda Guerra Mundial en la cual las nuevas mencionadas involucraron a Inglaterra, el rey del norte. La Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, es positivamente la guerra predicha en los versículos 44 y 45, la última guerra de Daniel 11. Además, el hecho que solo el versículo 44, hasta aquí se ha cumplido y que el rey del norte todavía no ha venido a su fin, es prueba positiva que la Segunda Guerra Mundial no está aún terminada, que todavía no ha de haber paz, ni ningún pacto mutual entre las naciones, aunque la guerra se supone haber terminado desde la desaparición de Hitler. La declaración y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude implica que alguien le ha estado ayudando, y todo el mundo sabe que ese alguien es los Estados Unidos de América. Así pues, nos encontramos viviendo entre los versículos 44 y 45 de Daniel 11. Cuarta pregunta. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Leamos Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Nótese aquí que el pueblo de Dios había de caer, ser perseguido, martirizado y probado, aún hasta el tiempo del fin. Había de pasar por pruebas duras para ser purgado, probado y emblanquecido. Tómese esto en cuenta que todo este sufrimiento había de continuar hasta el tiempo del fin, y que el rey del sur vendría, empujaría contra el rey del norte al tiempo del fin. Ahora fíjese que la preposición hasta termina con la preposición al, que donde la purgación termina los empujones, agresiones, del rey comienzan. Estos puntos fueron explicados al principio de este estudio. Hasta donde he podido hallar la historia enseña que el martirio cesó en 1700 después de Cristo y que el imperio turco comenzó a disminuir en 1699. Véase el mapa número 10 en el tratado número 12, titulado El mundo ayer,
hoy y mañana. Respuesta: el tiempo del fin, por lo tanto, empezó a fines del siglo XVII, el tiempo cuando cesó el martirio y al tiempo cuando el imperio turco comenzó a disminuir. Además, hablando de la tribulación en la cual millones fueron martirizados, Jesús dijo: y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá. Mateo 24:29. El día oscuro ocurrió en 1780 después de Cristo y mientras que el imperio turco estaba disminuyendo, el británico siguió creciendo. Aquí se ve la profecía perfectamente, corrobora la historia. Ahora aprendamos redimir el tiempo malgastado. Estamos bien enterados del hecho que se nos ha dado una obra grande que hacer en un tiempo muy corto, y por eso debemos saber cómo convertir en buen uso el tiempo malgastado. Alguien ha dicho que promediamente, más de la mitad de la vida y energía de los hombres se gasta en conversaciones sin valor alguno, en vigilar a otros como policía. Por lo tanto, una de nuestras mayores necesidades es aprender cómo controlar nuestras lenguas y de cómo no meternos en los negocios de otra gente para poder conservar tiempo, energía, paz e integridad. Es bueno recordar también que nuestras lenguas se nos han sido dadas para hablar la verdad y para alabar a Dios, y nuestras energías para proclamar su verdad y para bendición de su pueblo. Hablemos y trabajemos, pues, por estos principios nacidos en el cielo. Si tú, accidentalmente, ves u oyes que alguien está haciendo algo que según a tu mejor criterio no es correcto para un cristiano hacer, y si tú crees que le puedes ayudar, no te conviertas en un chismoso diciéndoselo a todos, sino más bien amonesta en amor al culpable. No te conviertas en criterio para nadie tampoco, y no impongas tus ideas sobre nadie sino tú mismo. No es nuestro deber actuar como agentes de policía para con otros. Entiéndase que nadie está obligado a usar a las normas o doctrinas ajenas como modelo para uno. Escucha lo que dice la inspiración: ¿tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie, o cae, más se afirmará, que poderoso es el Señor para afirmar, Romanos 14:4, pero si tú no puedes hacer nada, ¿para qué intentarlo? No hagas enemigos con tu lengua. Hazte amigos. Y no tengas tu sensibilidad en la punta de los dedos, ofenderte fácilmente. Porque si es así, tú mismo sentirás la pérdida de tus amigos, el gozo social y la oportunidad y privilegio de ganar almas para Cristo. No termines el día sin crédito en la página del libro mayor del cielo. Ni tampoco interpretes mal los motivos de otros. Trata de ver e interpretar todo lo mejor que puedas. Mira lo bueno en todos, y cierra los ojos a lo malo. Que tu conversación sea en temas que fomenten la verdad de Dios para el día. Esto te mantendrá la lengua ocupada haciendo algo de provecho. Medita y estudia, y cuando hablas de religión no aburras al oyente. Habla mientras veas interés. La palabra de Dios nos dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, para que no las pisoteen con sus pies, y vuelvan y os despedacen. Mateo 7:6. Las lenguas son duras para controlar, y los oídos quedan siempre listos para oír. Por lo mismo, es mejor visitar menos. El mucho visitar es solo pérdida de tiempo y una tentación para discutir las motas en los ojos de otros y pasar por alto la viga que está en tu ojo. Cuando estás a solas puedes hacer algo. Entonces puedes estudiar o trabajar. Pero cuando te juntas con otros hay peligro de no hacer nada sino tal vez mal a ti mismo o a otros. Ahora es el mejor tiempo para estudiar y aprender la verdad para este día, y así saber si puedes dar un estudio o contestar preguntas de un modo simple, sin tener que entrar en largas historias o biografías. Y si estás resuelto a andar con Dios diariamente y estudiar su voluntad concerniente a tus deberes, no los de otros, hallarás mucho para mantenerte ocupado y fuera de travesuras. Recuérdate que también que eres un candidato para los primeros frutos, para ser uno con ellos o uno de los 144,000, que tú debes de estar sin engaño en tu boca. Apocalipsis 14:5. Mide tus palabras con la regla de oro. Pórtate con otros como tú quieres que ellos se porten contigo y tendrás menos mal tiempo, y más grande gozo en la vida, muchos amigos alrededor de ti y buenas gavillas para el alfolí celestial. Con amor fraternal por